La mente de la multitud siempre está por debajo del promedio, nunca por encima. Imagina despertar una mañana y descubrir que casi todas las personas que conoces actúan de forma irracional, no solo un poco excéntrica, sino realmente desconectada de la lógica, la razón o incluso de un sentido básico de sí mismas. Ahora imagina darte cuenta de que no es un sueño, es tu vida cotidiana. Piensa en esto. ¿Y si tú no fueras el que está loco? ¿Y si fueras la única persona cuerda en un mundo que ha perdido la cabeza? Hoy exploraremos la verdad incómoda y fascinante detrás de la psicosis de formación masiva. Cómo sociedades enteras pueden caer en un estado hipnótico de necedad, ilusión y conformidad ciega. Aprenderás por qué sucede, cómo reconocerla y, lo más importante, cómo liberarte de su dominio. Quédate hasta el final, porque la comprensión final no solo es la más poderosa, también puede cambiar de raíz cómo ves todo, incluyéndote. Si consideras que este tipo de revelaciones son importantes y necesarias, ayuda a difundir esta claridad. Suscríbete al canal, deja tu me gusta, comenta tus ideas y comparte este video con quienes creas que están listos para despertar. Lo que estás a punto de descubrir puede transformar no solo tu manera de pensar, sino tu realidad entera. Empecemos este viaje de iluminación. Arranquemos con una verdad dura. Los seres humanos no siempre somos racionales. Aunque tenemos a mano la ciencia, la historia, la filosofía y un sinfín de herramientas para pensar con rigor, a menudo nos comportamos como un rebaño que persigue lobos imaginarios. A lo largo de la historia hemos visto imperios derrumbarse no por enemigos externos, sino por delirios colectivos que los destruyeron desde dentro. No es un fenómeno nuevo. En el siglo XVII, el filósofo René Descartes advirtió que los sentidos podían engañarnos, pero no imaginó hasta qué punto una sociedad entera podía engañarse a sí misma. Hoy, algunos psicólogos llaman a este fenómeno psicosis de formación masiva, un estado en el que grandes grupos pierden contacto con la realidad y quedan consumidos por relatos falsos, histeria emocional o ideologías manipuladoras. ¿Pero qué provoca esta quiebra de la razón? El brillante psiquiatra Carl Jung describió cómo la psique humana, cuando se desconecta del sentido, del propósito o de un fundamento espiritual, se vuelve vulnerable a la sugestión masiva. En su visión, cuando la gente no está anclada en su propia identidad, la busca en el grupo. Y el grupo, por desgracia, suele estar movido por el miedo, la propaganda y la necesidad de pertenecer, incluso a costa de la verdad. Piensa en los últimos años, con redes sociales, ciclos de noticias y choques culturales. Vimos a personas repetir consignas que no entienden, apoyar movimientos que nunca investigaron y atacar a otros por el simple hecho de cuestionar el relato popular. ¿Eso es inteligencia? ¿Eso es progreso? ¿O es una sociedad en colapso mental y espiritual? El filósofo francés Gustave Le Bon, en su clásico La multitud, explicó que los individuos en masa pierden el sentido de responsabilidad personal y el pensamiento crítico. En vez de actuar como adultos racionales, se convierten en niños emocionalmente cargados, fáciles de manipular, rápidos para enojarse y ansiosos por conformarse. Aquí reside el peligro. Cuanto más desconectadas están las personas del pensamiento crítico, más fácil es controlarlas. La psicosis masiva es más que un término clínico. Es una experiencia vivida. Ocurre cuando la gente deja de pensar por sí misma y empieza a delegar su percepción de la realidad en figuras de autoridad, medios masivos o tendencias de moda. Pregúntate, ¿cuántas de las opiniones que oyes a diario son realmente propias? ¿Cuántas son solo ecos de lo que se les dijo que creyeran? Este fenómeno se intensifica cuando entra el miedo. El miedo es el combustible de la locura colectiva, y quienes tienen poder
de forma intencional o no, lo han usado a menudo para dirigir al grupo hacia lo que sirve a sus intereses. Desde cruzadas religiosas hasta regímenes políticos, desde pánicos económicos hasta crisis sanitarias, la histeria colectiva ha sido fabricada y armada una y otra vez. Lo más peligroso es que, cuando estás rodeado de personas que han cedido a la psicosis masiva, ellas no creen estar locas. Creen que tú lo estás. Esta inversión es escalofriante. De pronto, preguntar se vuelve peligroso. La curiosidad se vuelve herejía. El silencio parece más seguro que la verdad. Y en ese ambiente, la verdadera inteligencia y la verdadera cordura quedan aisladas. ¿Qué hacer? El primer paso es la conciencia. Como escribió Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. En otras palabras, si no reconocemos las fuerzas que actúan sobre nuestra mente, nunca escaparemos de ellas. La psicosis masiva se alimenta de la pasividad, del silencio, de la conformidad ciega. Prospera cuando la gente deja de preguntar ¿por qué? ¿Has notado lo difícil que es tener conversaciones profundas y racionales hoy? ¿Por qué algunos se burlan de las preguntas en lugar de responderlas? ¿Por qué a la disidencia se la etiqueta tantas veces como odio? ¿Por qué quienes dicen verdades incómodas reciben más resistencia que quienes venden mentiras reconfortantes? Tal vez no estemos ante simple ignorancia, sino ante una huida deliberada de la realidad. Esa fuga seduce, promete pertenencia, seguridad, identidad, pero ¿a qué precio? Avanzando, destaparemos los mecanismos psicológicos detrás de este delirio colectivo y cómo ciertos pensadores predijeron esta deriva hace décadas. También veremos cómo proteger tu mente de ser absorbida por esta hipnosis colectiva. Y sobre todo, revelaremos la clave final. Una herramienta poderosa que muy pocos se atreven a usar y que te libera por completo. Llega más adelante en este video. Hasta entonces piensa en esto. ¿De verdad tus pensamientos son tuyos o son los pensamientos de la multitud resonando dentro de tu cabeza? Siéntate un momento con esa pregunta. Vamos más hondo. Recuerda una vez en que estuviste en desacuerdo con la mayoría, no por terquedad, sino porque una voz interna te dijo, esto no está bien. Tal vez fue en un debate, viendo las noticias, o en clase cuando todos aplaudieron una idea que no podías aceptar. O te callaste, o hablaste y pagaste el precio. Ese instante, aunque sutil, fue una fisura, un vistazo al mecanismo que gobierna el conformismo social y silencia la verdad interior. El cerebro humano no está diseñado solo para sobrevivir, también para pertenecer. Nuestros ancestros necesitaban la tribu. La exclusión significaba muerte. Ese programa primario sigue vivo. Hoy no tememos leones en la sabana. Tememos ser la pieza rara. Tememos la burla, el aislamiento y el juicio. La psicosis masiva aprovecha este miedo primario. El psicólogo Solomon Asch realizó un famoso experimento en los años 50. Mostró a los participantes una serie de líneas y les pidió identificar cuáles tenían la misma longitud. La respuesta correcta era obvia, pero cuando actores en la sala daban a propósito la respuesta equivocada, los participantes reales, bajo presión, también respondían mal solo por conformarse. La necesidad de encajar vencía a la evidencia de sus propios ojos. Déjalo calar. Así empieza la psicosis masiva. No con monstruos y dictadores, sino con gente ordinaria que teme quedarse sola. Amplía eso a millones de individuos. Multiplica ese miedo por el alcance de las redes, el poder de noticias manipuladas y la velocidad de la comunicación moderna. Ya tienes un virus psicológico, una epidemia de obediencia que infecta mentes a escala. Hay más. Cuando la gente abandona su pensamiento propio, no queda neutral. A menudo se vuelve agresiva. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche advirtió, la locura es rara en individuos, pero en grupos, partidos, naciones y épocas es la regla.
Una sociedad que suprime la verdad no se vuelve pacífica, se vuelve hostil con quienes la dicen. Por eso notarás un fenómeno extraño. Cuando alguien presenta con calma evidencia, lógica o razón, la multitud reacciona con rabia, burla o censura. No porque la información sea falsa, sino porque amenaza la falsa seguridad de su ilusión. No se trata de simple estupidez. Muchas personas atrapadas en el delirio colectivo tienen títulos, cargos y estatus. Pero la inteligencia sin conciencia es como un barco sin brújula. Puedes ser brillante y estar muy perdido. Aquí aparece la ironía dolorosa. Estamos rodeados no solo de ignorancia, sino de confusión ilustrada. Hay información por todas partes, pero escasea la sabiduría. La gente tiene datos, pero no claridad. Sabe qué pensar, pero no cómo pensar. Confunde consenso con verdad y cumplimiento con virtud. Y no es del todo su culpa. La sociedad moderna está diseñada para distraer. La escuela enseña a memorizar, no a pensar. Los medios venden emoción, no precisión. Las redes recompensan el enojo, no la lucidez. Nos entrenan para reaccionar, no para reflexionar. El antídoto. Empieza por reclamar tu mente. Construye un cortafuegos interior que filtre el ruido, cuestione supuestos y proteja tu claridad de ser secuestrada por lo colectivo. Empieza haciéndote preguntas incómodas. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Quién se beneficia de que yo lo crea? ¿Y si estoy equivocado? ¿O si lo están todos? Y otra más. ¿Cuándo fue la última vez que cambié de opinión por evidencia nueva y no por presión social? Esa pregunta por sí sola rompe ilusiones. Jung creía que uno de los mayores peligros es seguir a la multitud creyendo que piensas por ti. Nos instó a confrontar la sombra, las partes inconscientes que negamos. Hoy la sombra colectiva se oscurece. Proyección, culpa e histeria son signos de una sociedad con sufrimiento psíquico. Pero la clave es esta: no estás indefenso, no estás destinado a hundirte en este mar de locura. De hecho, tu conciencia es el bote salvavidas que otros buscan, aunque aún no lo sepan. Al despertar de la ilusión masiva, notarás cosas que otros no. La manipulación sutil en los titulares, el lenguaje emocional diseñado para provocar más que informar, la normalización del doble rasero y el silencio en torno a verdades incómodas. También notarás algo más: la profunda soledad que trae ver con claridad en un mundo ciego. Esa soledad no es una maldición, es un rito de paso. Todo pensador despierto recorrió ese camino. De Sócrates a Galileo, de Jung a Orwell, quienes ven más allá de la ilusión suelen caminar solos. Pero aquí va el secreto: nunca están del todo solos. En cada época hay otros, silenciosos, preguntando, observando, esperando el momento de hablar, resistir y reconstruir. Ese momento es ahora, porque el costo del silencio crece. Cuanto más se deja extender la psicosis masiva, más se distorsiona la realidad y más difícil es recuperar la cordura. Los niños crecen sin pensamiento crítico. La verdad se vuelve relativa y la sociedad, un teatro donde nadie recuerda el guión, solo los papeles asignados. Pregúntate: ¿vivo por la verdad o por el miedo? En la próxima parte revelaremos las etapas psicológicas de la psicosis masiva, cómo empieza, cómo evoluciona y cómo termina. También veremos técnicas poderosas, a menudo silenciadas, para liberarte mental, emocional y espiritualmente de esta trampa colectiva. Quédate, porque la clave final, la que viene pronto, no es solo una idea, es una revolución. Para entender la psicosis masiva, hay que entender antes la psique individual. Una sociedad no es más que un conjunto de mentes reaccionando a miedo, deseo y sentido. Cuando una cultura empieza a deshilacharse, cuando la gente pierde la confianza en líderes, instituciones o incluso entre sí, se vuelve vulnerable. Sube la ansiedad. Se desvanece la certeza. Las viejas historias ya no encajan y aún no llega un reemplazo.
Ese es el terreno fértil donde germina la psicosis masiva. Comienza con desorientación, una vaga sensación de que algo va mal, sin claridad sobre qué. El mundo se siente caótico, la gente se siente impotente. En esa niebla, la mente ansía orden, aunque sea a costa de la verdad. Luego llega la simplificación. Surge un relato, a menudo desde los medios, el Estado o voces carismáticas. Ofrece un villano claro, una solución clara y una carga emocional fuerte. Te dice a quién culpar, qué temer y qué hacer. La complejidad se borra, desaparece el matiz. Todo se vuelve blanco o negro, bien o mal, nosotros contra ellos. En ese punto muchos renuncian al pensamiento crítico, no por tontos, sino por agotamiento. Cuestionarlo todo cansa. Seguir al rebaño parece seguro. Después llega el conformismo. El nuevo sistema de creencias se expande no porque todos crean en él, sino porque todos piensan que los demás creen. Así por miedo, callan. El silencio se vuelve complicidad. A esto los psicólogos lo llaman ignorancia pluralista. La mayoría puede estar en desacuerdo en secreto con el relato dominante, pero como nadie se atreve a hablar, parece que todos acuerdan. La disidencia desaparece, no porque no exista, sino porque se esconde. La cuarta etapa es la agresión. Una vez aceptada la nueva realidad, quienes aún resisten son vistos como amenazas. La multitud empieza a imponer las normas nuevas, no solo social, también emocional y físicamente. Aumenta la censura, muere el debate, el que pregunta se vuelve enemigo. Por eso todo régimen totalitario, por irracional que fuera, tuvo millones de partidarios convencidos de luchar por la verdad y la justicia. La gente no era malvada, estaba atrapada en un sistema que premiaba la obediencia y castigaba el pensamiento. Pero nada de esto dura para siempre. Tarde o temprano, el peso de la realidad irrumpe. Las mentiras colapsan bajo sus propias contradicciones. La gente siente la tensión entre lo que le dicen y lo que vive. La ilusión se resquebraja. Empieza la quinta y última etapa, el despertar. Al principio es sutil. Una voz queda pregunta: ¿esto es realmente cierto? Y a medida que más personas cuestionan, el hechizo colectivo se rompe. Ese despertar puede ser lento o súbito y suele doler. ¿Por qué duele? Porque despertar es ver que mucho de lo que creíste, confiaste o defendiste era falso. Es ver cómo te manipularon. Es admitir lo fácil que es secuestrar la mente. Esta disonancia cognitiva, el hueco entre ilusión y verdad, puede sacudir a cualquiera. Y aún así, solo con ese sacudón nace la claridad. El psicoanalista austríaco Viktor Frankl, sobreviviente de campos de concentración nazis, escribió en El hombre en busca de sentido que quienes sobrevivieron no eran necesariamente los más fuertes, sino quienes conservaron un propósito interior. Tenían significado, algo real dentro que la locura externa no podía destruir. Y esa es la clave para escapar de la psicosis masiva. Anclar la mente en algo más hondo que la opinión pública. Puede ser una filosofía personal, una disciplina espiritual, una dedicación a la verdad, aunque duela. Debe ser algo tan arraigado en tu núcleo que ningún eslogan, tendencia o relato lo pueda sobrepasar. Eso requiere coraje, porque ver con claridad en un mundo ciego no es cómodo. A veces parte el corazón. Puedes perder amistades, pueden burlarse de ti, puedes sentirte solo. Pero pregúntate, ¿prefieres el consuelo de la mentira o el despertar de la verdad? No por nada muchas tradiciones antiguas describen la iluminación no como dichosa, sino como disruptiva. La luz no siempre se siente bien, sobre todo cuando revela sombras que no queríamos ver. Pero una vez que ves, no puedes desver. Ahí empieza la verdadera libertad. Ahora pasos prácticos. ¿Cómo mantener la soberanía mental en una época de hipnosis masiva? Primero, el silencio.
No el silencio del miedo, sino el de la observación interior. Aprende a mirar tus pensamientos. ¿De dónde vienen? ¿Se apoyan en evidencia? ¿Sirven a la verdad o al confort? Esta práctica, propia del estoicismo y el budismo, abre la puerta a la autonomía psicológica. Segundo, baja la reactividad emocional. La psicosis masiva se alimenta de mentes disparadas. Cuanto más reactivo eres, más fácil eres de manipular. Empieza a cuestionar tus reacciones inmediatas. ¿Por qué me enojó ese comentario? ¿Por qué me asustó ese post? La disciplina emocional no es represión, es soberanía. Tercero, reconecta con el sentido. Ya sea por filosofía, espiritualidad, arte o naturaleza, encuentra lo que trasciende el caos. Como dijo Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir soporta casi cualquier cómo. El sentido es antídoto contra la manipulación. Cuarto, construye comunidad, no de cámaras de eco, sino de pensadores. Gente que valore la verdad por encima del confort, dispuesta a escuchar, a preguntar, a crecer. Una mente despierta es poderosa, pero muchas mentes despiertas, unidas por la verdad, pueden cambiar el curso de la historia. Por último, prepárate para la revelación final, la que prometimos al comienzo. Porque el mayor escape de la psicosis masiva no está en resistir a la multitud, sino en trascender la necesidad de una multitud. Eso lo exploraremos en el cierre. Hay un momento en la vida de todo buscador en que el ruido del mundo se apaga y surge un silencio nuevo. No es el silencio de la ignorancia o la evasión, es el de la comprensión, una claridad tan penetrante que por un instante todo tiene sentido. Ves a través de la ilusión, reconoces la locura y sobre todo, te reconoces. Este es el escape final de la psicosis masiva, trascender la necesidad de aprobación, aplauso y pertenencia, porque la raíz más honda del delirio colectivo no es el miedo a la verdad, es el miedo a estar a solas con la verdad. Cuando se teme más la soledad que la falsedad, se eligen mentiras. Pero cuando aprendes a sostenerte en tu propia presencia, cuando tu sentido de ti ya no depende de los vientos del consenso social, quedas libre. La libertad real no es solo rebeldía, no es simplemente rechazar al rebaño. Es la capacidad profunda de caminar en claridad, sin odio ni desesperación, porque la verdad se volvió tu hogar. A eso apuntaron místicos, sabios y filósofos de todas las épocas. No a escapar del mundo, sino a despertar en él. Søren Kierkegaard escribió: «La multitud es la no verdad». No defendía el aislamiento, mostraba que la verdad empieza en el individuo, en el alma que se atreve a conocerse sin espejos. Cuando tu identidad depende del reflejo, estás a merced de la distorsión. Cuando se arraiga en la conciencia directa, se vuelve inquebrantable. Y eso aterra a quienes habitan la psicosis masiva. No puedes controlar a quien ya no teme el rechazo. No puedes silenciar a una mente que encontró su voz. Veamos más hondo. Todo sistema de control masivo, sea político, ideológico o psicológico, opera con un principio simple: dividir el yo. Desconectar a la persona de su brújula interior. Una vez que duda de sí, queda expuesta a la dirección externa. Pero aquí está el secreto. Tu brújula interior nunca se rompió. Se enterró bajo vergüenza, culpa, miedo, burla y ruido. Y aún así, permanece. Siempre estuvo. Escapar de la psicosis masiva no es convertirte en algo nuevo. Es recordar lo que eres. Por eso el despertar duele. No es descubrimiento, es recuperación, es regreso. Y el regreso exige a veces duelo por los años en ilusión, por los vínculos construidos sobre falsedad y por las verdades que negamos para sobrevivir. Pero el duelo no es el final, es la puerta de la fuerza. Porque cuando recuerdas de verdad quién eres, debajo del programa, debajo de la máscara, ocurre un cambio profundo. Dejas de reaccionar, empiezas a observar.
Dejas de perseguir aprobación. Empiezas a buscar alineación. Dejas de temer la locura ajena. Empiezas a dominar tu mente. Y desde ahí irradias otro tipo de energía, una que no se explica por credenciales, estatus o carisma. Es energía de coherencia, de integridad, de verdad encarnada. Otros la sentirán. Algunos serán atraídos, otros se sentirán amenazados. No importa, porque tu paz ya no depende de su mirada. Este es el escape último. No huir del mundo, sino no necesitar que te valide. Y desde ese lugar, no desde la rabia, no desde la resistencia, sino desde la claridad, comienza la transformación real. Te vuelves antídoto de la psicosis masiva. No predicando, no discutiendo, sino viviendo prueba de que otro modo es posible. Cuando otros vean que no temes preguntar, ni equivocarte, ni quedar aparte, empezarán a recordar algo en sí, algo antiguo y sagrado. Así se propaga el despertar, no por fuerza, sino por resonancia. Y eso es lo que más teme la psicosis masiva, al individuo despierto. Porque una sola persona, de veras despierta, profundamente enraizada e inmune al miedo, tiene más poder que 10,000 mentes confundidas. Si llegaste hasta aquí, no eres como los demás. Eres parte de una rebelión silenciosa. Una rebelión de claridad, compasión y conciencia. Una rebelión que no puede televisarse, ni armarse, ni controlarse. Empieza con preguntas, profundiza con verdad y termina no con conquista, sino con liberación. La liberación de tu mente, de tu alma, de tu vida. Así que pregúntate, ¿en qué mundo quieres vivir? ¿En uno gobernado por ruido, histeria y obediencia ciega? ¿O en uno donde los individuos están despiertos, son valientes y soberanos? Empieza contigo. Di tu verdad aunque te tiemble la voz. Mantente firme aunque estés solo. Porque el mundo no necesita más seguidores ingeniosos. Necesita líderes conscientes. Y tú, si eliges, puedes ser uno. Este es el camino de salida, no por pánico, sino por presencia. No por rabia, sino por recuerdo. No por escape, sino por evolución. Que la locura del mundo ruja si quiere. Tú has encontrado algo más hondo. Te has encontrado a ti. Y al hacerlo, la revolución ya comenzó. Gracias por mirar.